Una mañana más, un día más en nuestra vida, un día que estamos iniciando, que estamos comenzando. Y qué mejor que comenzar nuestro día en las manos de nuestro Dios. Digamos siempre, Dios mediante, este día va a ser para nosotros un día excepcional. Dios mediante, en el día de hoy, voy a hacer todas las cosas bien, con la ayuda del que todo lo puede. Pues vamos a poner el día de hoy así en las manos de Dios y colocando nuestro día, coloquemos también estas palabras de la lectura de este día en las manos de Dios para que esa lectura nos vaya cada día enriqueciendo nuestra alma, nuestras actitudes y nos vaya enriqueciendo también en esos valores cristianos que el Señor nos invita que tengamos acá y que pongamos en práctica. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, en aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y da la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió otros 500 más y me hizo cruzar y el agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que ya no podía vadear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneadas, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotable frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque lo riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque el fondo del mar caiga los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios lo protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido, sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quiere curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, tome tu camilla y anda.
Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él le contestó: el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y le contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en el Evangelio del día de hoy, nos dice que subió a Jerusalén. Estando junto a la puerta de la piscina llamada Betesda, donde se reunía multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando cuando se moviera el agua, cuando el agua se removía, de entrar en la piscina, porque había una creencia de que era un ángel el que movía el agua, y los que entraban ahí en el agua, pues quedaba sano. Sí, así como especie de una superstición. Había un hombre que estaba en ese lugar. Ese hombre llevaba 38 años enfermo, y al verlo Jesús tendido en su camilla y sabiendo que aquel hombre llevaba mucho tiempo en tal situación, Jesús le hizo una pregunta: ¿quiere curarte? Fue la pregunta que Jesús le dijo: ¿quiere curarte? Aquel hombre no le dijo ni sí ni no, porque no le dijo sí, quiero ser curado, tampoco dijo no, sino comenzó con una explicación y le comenzó a decir qué era lo que pasaba. Yo no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y cuando ya logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo, y comenzó con una explicación, ¿sí?, a darle una explicación a Jesús. Y Jesús no le estaba pidiendo que le explicara. Jesús solamente le preguntó que se quería sanar, quiere sanar. Como le dije, no le dijo sí ni no, sino comenzó con una explicación. Y así como ese enfermo que tenía 38 años, que estaba ahí recostado en la camilla, postrado en la camilla, pues a veces somos nosotros también igual. A veces nosotros comenzamos con nuestro Dios, darle una explicación, el por qué yo no me acerco a Él, una explicación, el por qué yo no hago lo que tengo que hacer, y con esa explicación queremos quedar nosotros bien ante Dios. Y cada uno, sí, cada uno tenemos una explicación para sentirnos siquiera tranquilo con nuestra conciencia. De repente uno habla con una persona, pero tiene que ir a misa el domingo, un ejemplo. No, lo que pasa, sí, a mí me gustaría ir a misa, pero tengo una dificultad. Usted sabe, yo trabajo durante toda la semana, el domingo es el único día que tengo libre para descansar y tengo que salir a hacer mercado, los niños, ¿sí? Y mi cónyuge, entonces se me dificulta, se me enrolla la vida y bueno, y quiere darle una explicación a Jesús el por qué no hace lo que tenemos que hacer. Y Jesús nos quiere sanar. Jesús quiere sanar y quiere purificar nuestra alma. Jesús quiere sanar nuestro corazón. Jesús quiere sanar nuestra vida interior. Pero si ustedes y yo seguimos dándole explicaciones a Jesús, ¿por qué no hago lo que tengo que hacer? Porque, como le dije anteriormente, queremos nosotros, al estilo Poncio Pilato, con una explicación, lavarnos nuestras manos y así, pues, no sentir cargo de conciencia. Si vivimos nosotros con ese deseo de dar una explicación a las cosas de Dios, pues simplemente no vamos a cumplir. Simplemente el Señor, aunque Él quiere, Él nos quiere curar,
Él nos quiere curar, pues difícilmente nos va a curar, no porque Dios no puede, si es el Todopoderoso, porque Dios no hace nada sin la autorización de nosotros, Dios no hace nada sin el permiso de nosotros, Dios no hace nada si nosotros no decimos al Señor sí. Pero, como le dije, si somos aquellos que todo el tiempo tenemos una explicación para no cumplir con nuestros deberes, tenemos una explicación para no cumplir con los deberes de Dios, tenemos una explicación para no hacer el bien, pues simplemente nunca lo vamos a hacer. Y luego viene también una segunda idea. Jesús le dice a aquel hombre, levántate, tome tu camilla y anda. Jesús lo mandó a que se levantara, que se pusiera de pie, que tomara su camilla, que comenzara una nueva vida, que siguiera hacia adelante. Pues también el Señor nos dice a nosotros, sí, levántate, viva su vida, porque a veces muchos de nosotros vivimos, aunque estamos sanos, vivimos nuestra vida como postrados en una camilla, nos da miedo a arriesgarnos, nos da miedo a echar para adelante, tenemos en nuestra cabeza un mundo de negatividad y nos estamos quedando porque no nos queremos levantar, no queremos nosotros enfrentar nuestra situación. Y en la vida nos tenemos que levantar, tenemos que enfrentar nuestra situación, tenemos que darle cara a nuestra vida, tenemos que darle la cara a lo que estamos viviendo, tenemos que darle la cara a nuestros problemas, a nuestras vicisitudes, a nuestras dificultades. Nos tenemos que levantar, ponernos de pie, pero siempre con esa fuerza, con el Señor. Nos tenemos que levantar y también dejar a un lado las supersticiones, porque hay muchos de nosotros que vivimos llenos de supersticiones, un mundo en la cabeza de supersticiones que no nos sirve para nada. Nos tenemos que levantar sin supersticiones, nos tenemos que levantar, como le dije, tenemos que darle la cara a la vida, tenemos que darle la cara a nuestras responsabilidades, tenemos que darle respuesta a nuestras situaciones, a nuestras obligaciones, y no estamos solos, ¿sí? El Señor quiere que nos levantemos, el Señor quiere que ustedes y yo echemos para adelante, el Señor quiere que ustedes y yo abramos camino, y el Señor está con nosotros. Él nos lo dice, yo estoy siempre con ustedes, yo camino con ustedes, yo quiero estar ahí con ustedes, yo le quiero ayudar. Y hoy en el Evangelio, como nos decía, Él también nos quiere sanar. Pero hermano, no nos podemos quedar ahí tirado como un flojo, como un perezoso, como un derrotado, como aquel que dice, ya no puedo más, no sé qué hacer con mi vida. Y ahí está, pasando los días, los meses y los años, con una vida fracasada, con una vida derrotada y con pensamientos negativos, llenos de tanta cosa en su cabeza, pero ahí postrado en su camilla como un inválido, aunque esté sano, tiene su corazón inválido, tiene su alma igual, pero el Señor nos invita que no nos podemos quedar ahí, nos tenemos que levantar de los fracasos, nos tenemos que levantar de las tristezas, nos tenemos que levantar de supuestas derrotas que podemos tener en el camino, pero nos tenemos que levantar y decir como San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Tenemos que levantarnos y seguir el camino, seguir siempre el camino y tener el norte bien claro. El norte es Jesús, pero para llegar a ese norte que es Jesús, el Señor nos quiere siempre en camino, haciendo lo que tenemos que hacer y siempre caminando al encuentro del Señor. Pues hermanos, vamos a terminar esta reflexión con esas dos invitaciones que nos hace Jesús. Jesús nos quiere sanar, digámosle sí, Él nos quiere sanar. Y segundo, la otra invitación que nos hace Jesús, que nos levantemos, que estemos siempre de pie, siempre activos, siempre confiando en Dios, y verá que vamos a salir siempre airosos de toda nuestra vicisitud de nuestra vida. Vamos a colocar en manos de María, nuestra Madre. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Bueno, será hasta mañana, que será un nuevo día, y vamos a colocar
nuestro tiempo, nuestra vida en las manos de Dios. Por lo tanto, hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.